Bueno, continuando con el tema que habíamos empezado en sociología, que eran los comienzos de la sociología, lo hablamos en la anterior clase. Lo que vamos a ver ahora es algo cortito, pero que tiene que ver con el mismo tema, que es la llamada cuestión social. Lo que se llama cuestión social es un término que se empieza a utilizar a partir de esos cambios de los que hablamos, que se fueron dando sobre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, sobre todo con la Revolución Industrial, en donde se empezó a dar distintas características que van a hacer que se empiece a cuestionar o a ver o a analizar cómo se están formando las sociedades nuevas, las sociedades que se van dando después de la Revolución Industrial, ¿no? Una de las cosas que se va a dar, que es importante para todo esto, es el crecimiento de las ciudades. Las ciudades empiezan a crecer por varios puntos, ¿no? En principio porque la gente se traslada del campo a la ciudad, cuando se dio la ley de cercamiento, que fue esa ley que obligaba a los dueños de los campos a acercar el campo que tenían. Los que no tenían la posibilidad de hacerlo terminan vendiendo sus campos o yéndose directamente y se trasladan a la ciudad. Por lo tanto, ya hay un crecimiento poblacional dentro de las ciudades que no estaban preparadas para recibir tanta gente. Por el otro lado, el comienzo de las fábricas, que iban necesitando mano de obra, por lo tanto, todo aquel que necesitaba trabajo, que tenía que buscarse sus medios de subsistencia, se trasladaba a la ciudad buscando trabajo en las fábricas. Y por el otro lado también el crecimiento de la expectativa de vida. La gente se moría a los 50 años, después a los 60, después a los 70, 80, la expectativa de vida va creciendo, por lo tanto, las personas viven más tiempo y siguen naciendo personas, pero con gente que se muere menos, por lo tanto, hay un crecimiento vegetativo de la cantidad de personas que viven en las ciudades. Entonces eso va a traer un montón de aspectos que van a modificar la vida social, y a esas cuestiones se le llama la cuestión social, ¿no? Que es cuando las sociedades tienen otras características y empiezan a tener otras problemáticas que antes no tenían. Por ejemplo, el declive de los valores comunitarios, ¿no? Que empezaron a bajar el valor de la comunidad, hacer cosas en comunidad, que antes se hacía en el campo, eso se pierde en la ciudad, porque viven todos aislados. Si bien están todos juntos en un lugar y todos casi apretados, digamos, en condiciones de hacinamiento, van a tener una vida más individualista, porque su vida es trabajar 15 horas en la fábrica y volver a la casa, trabajar 15 horas y volver, e incluso las familias se van separando porque las familias trabajan todas. Pensemos que es un comienzo de las fábricas, no había leyes laborales, no había nada de eso, por lo tanto trabajaban hasta los nenes de 6, 7 años. Y para que se dé eso, para que puedan subsistir las familias, tenían que trabajar sí o sí los hijos. Por lo tanto, no cumplían los mismos horarios, tenían distintos momentos de vida, y entonces se va a ir rompiendo esa trama social que había antes de la Revolución Industrial. Una trama social que se había armado con los valores comunitarios y también con los valores familiares que tenían esa familia campesina, ¿no? Que eran un montón de gente viviendo en el campo, trabajando en el campo, hacían sus vidas juntos, y de repente todo se dispersa, se van a las ciudades, se terminan separando, incluso hasta viviendo juntos, pero están separados, socialmente separados, y entonces eso va a generar otros conflictos que antes no había. Otro de los conflictos que se van a dar también son las hambrunas, las grandes epidemias. Piensen que una epidemia con gente puramente campesina no se propaga, ¿no? Pensemos si fuera, no sé, el coronavirus y todos nosotros viviéramos en el campo, no estaríamos con este problema porque no hay contagios, no hay tanto, a lo sumo hay contagios dentro del grupo que vive en el mismo lugar, pero en cambio en las ciudades, al estar hacinados y al estar todos en un mismo lugar, lo que va a terminar pasando es que se contagia uno y contagia miles. Eso es otro de los problemas que va a haber. Y aparte de la degradación de la condición obrera, ¿no? Que los obreros empiezan a tener una condición completamente indigna porque no hay leyes laborales, repito, estamos en el comienzo, ¿no? Hasta que se empezaron a dar algunos reclamos, no se consiguieron leyes laborales ni defensa de los trabajadores. Todo eso va a dar una complejidad en las relaciones sociales,
las relaciones sociales van a ser cada vez más complejas. Hay distintos tipos de relaciones sociales que antes no se daban y que se van a dar a partir de todos estos problemas. Y acá es donde empiezan las formas de protesta social. Esas formas de protesta social que se van a dar, en principio, una de las primeras cosas que hacen los trabajadores es lo que se llamó el ludismo, que fue destruir las máquinas. Ellos creían que la máquina es la que era culpable de todo este degradamiento que había, de todo este malestar, era la culpa de la máquina que había venido a reemplazar al hombre. Por lo tanto, lo que terminan haciendo es destruir las máquinas. Pero después se dieron cuenta que esas máquinas eran reemplazadas y todo seguía igual. Y ahí es donde empiezan las huelgas, pero no solo las huelgas de las fábricas. Incluso en Buenos Aires se dio lo que se llamó la huelga de inquilinos, distintos reclamos por las cuestiones sociales que se están viviendo. No solamente que se vivía mal por los trabajos, las 15 horas de trabajo, la explotación, sino que también se vivía mal en condiciones de los hogares, ¿no? En los hogares se vive mal porque hay un hogar que es un lugar de 2x2 para una familia de 5 personas, que pagaban una fortuna para poder estar ahí. Habiendo tanta gente en un lugar para tan poca gente, preparado para tan poca gente, termina siendo eso. Y entonces ahí se empiezan a dar esas distintas protestas sociales. Y a partir de eso empieza el tema de las huelgas y después empiezan los sindicatos, ¿no? Que se van uniendo de acuerdo a la rama de su trabajo y se unen para reclamar, porque una cosa es reclamar individualmente. Se dieron cuenta que no podían reclamar individualmente, incluso hasta por fábricas, porque por ahí una fábrica hacía un reclamo, pero era solo esa fábrica, el resto seguía y chau. El mismo dueño de una fábrica tenía 50, le importaba nada si no trabajaban en esa fábrica. Por lo tanto, se empezaron a organizar en sindicatos y lograron huelgas más grandes y ahí empiezan a conseguir algunos beneficios más. Y otra de las cosas que se empieza a dar también lo que se llama el cooperativismo, que es la unión de los trabajadores, y esos mismos trabajadores empiezan a manejar las fábricas, eliminando al burgués del medio. Entonces la repartija de esos ingresos, porque las ganancias que dan las fábricas se lo reparten entre todos los trabajadores. Entonces, la cuestión obrera, la cuestión social va a ser esa, un cambio en las sociedades, que para nosotros hoy en día, si yo lo explico, parece como que estoy explicando la situación de hoy, pero estamos hablando de una situación que aparece nueva, que no es algo que estaba desde antes. Entonces empieza a analizar desde ahí, la sociología empieza a analizar esa cuestión social, en principio para ver por qué se llegó hasta acá, segundo para ver cómo se puede mejorar la situación para que no explote todo, ¿no? Como había explotado con la Revolución Francesa. Por lo tanto, eso es una de las cuestiones que va a tratar la sociología en sus comienzos, ¿no? Después de esto ya vamos a empezar a ver los autores, los primeros autores sociólogos, que lo vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, lo que yo quería que hoy tengan en cuenta es esto. Ya en la próxima clase seguramente lo veremos con Saint-Simon, Durkheim, Comte, eso los vamos a ver en la próxima. Espero que haya servido esta explicación.